Preview. Iniciar su transformación. Hace un año, en el 5 de julio de 2019, se trazó la ruta clara sobre la transformación del Sistema Nacional de Salud en este proceso, en este gobierno de la Cuarta Transformación. Y quisiera recordarle a la población, minutos antes de ver el video, la transformación del Sistema Nacional de Salud lo que pretende es llegar a un sistema de cobertura universal, gratuito, para que toda la población pueda tener servicios de salud y medicamentos gratuitos. Ese es nuestro empeño. ¿Por qué tenemos ese empeño? Porque aunque el Sistema Nacional de Salud de México es un sistema mayormente público que ha tenido importantes desarrollos que son dignos de orgullo, tenemos un sistema hospitalario muy competente, tenemos institutos nacionales de salud, tenemos unidades médicas de alta especialidad en las instituciones nacionales de seguridad social y de atención de la salud. Y tenemos muchas cosas muy positivas. También tenemos un laboratorio nacional de referencia, nuestro INDRE, que hoy nos está siendo muy importante, una red de laboratorios nacional, una red nacional de laboratorios de salud pública, y en todos los estados tenemos un laboratorio estatal de salud pública. Tenemos programas preventivos, tenemos unidades de medicina preventiva, tenemos formación de médicas y médicos especialistas, tenemos programas de investigación científica de muy alto nivel de competencia. Entonces tenemos muchas cosas muy valiosas, pero también tenemos una gran insuficiencia porque nuestro Sistema Nacional de Salud Pública, desde hace ya varios años, unos 15 años, quizá 20 años, dejó de crecer a una velocidad suficiente para cubrir las necesidades de la población. Nunca logró alcanzar cobertura universal, nunca logró que todas las personas pudieran tener acceso a los servicios de salud en forma amplia y en forma gratuita. Y esto es contradictorio con lo que se estableció en 1984, de que la salud, o más exactamente, la protección de la salud, es un derecho universal, es un derecho humano fundamental para todas y todos quienes vivimos en el país. Entonces, es un tema pendiente, es una asignatura pendiente y es nuestro empeño hacer lo necesario para lograr esta expansión de cobertura y de capacidad del Sistema Nacional de Salud. Muy característicamente, nuestro Sistema Nacional de Salud se ha concentrado en las zonas urbanas, un poco en las zonas suburbanas. Desde luego hay unidades de salud en las zonas rurales, pero estas dejaron también de proliferar, de mantenerse a un ritmo de conservación que permitiera tener también el equipamiento necesario para tener los servicios que necesita la población. Y finalmente, las realidades de salud de la población mexicana cambiaron también importantemente desde los años 80. En esos tiempos, el perfil epidemiológico, es decir, la distribución de las enfermedades que aquejaban a las y los mexicanos, eran principalmente enfermedades infecciosas, eran enfermedades de corta duración, y hoy tenemos un predominio clarísimo. Esto fue cambiando a lo largo de los años 70 tardíos y 80, tenemos un predominio de las enfermedades crónicas. Las enfermedades crónicas, como lo hemos dicho varias veces, que están en su mayoría causando una importante mortalidad, y la mitad de la mortalidad en México está dada por enfermedades crónicas que a su vez se relacionan con una mala alimentación. Y aquí, que ayer lo mencionamos, el tema de la mala alimentación, es importante que nadie se confunda pensando que el proceso de alimentación es solamente una responsabilidad individual. Es decir, hay personas que quisieran confundir este mensaje haciendo creer que el señalamiento es para culpar a las personas, a la ciudadanía, para decirle a usted que tiene sobrepeso que es su culpa estar así, y no.
Definitivamente el mensaje que damos no es ese. El mensaje que damos es: usted está en esa condición de sobrepeso, de obesidad, o usted ha sufrido una enfermedad crónica porque lo que ha tenido a disposición en los últimos 30 o 40 años es comida de mala calidad. Es comida de mala calidad, son productos industrializados, productos ultraprocesados, es decir, todos aquellos elementos que se le ponen a su disposición en las tiendas que están en las esquinas, donde si usted entra se va a dar cuenta que más del 80% de lo que se vende no le va a nutrir, no le va a alimentar, y en cambio tiene una enorme cantidad de azúcares, de grasas, de sales y en general de calorías, que es la cantidad de energía de los productos. Y con que usted se coma pocos elementos o se tome una bebida azucarada, es decir, un refresco, está teniendo un exceso de calorías, un exceso de azúcares, y eso explica que usted, sus parientes, sus hijos posiblemente ya también tengan exceso de peso y que tengan una mayor frecuencia de diabetes. Entonces, que nadie se confunda, no estamos culpando a los ciudadanos, no es culpa de usted, es culpa de este ambiente nutricional que ha sido desarrollado para favorecer los negocios de estos productos y no para favorecer la salud. Y desde luego, a lo largo de ya varios años, una muy importante omisión de las autoridades sanitarias que no han hecho los esfuerzos necesarios para regular esto, para alertarle. Como ahora lo vamos a hacer, ya se ha hecho el cambio de la norma oficial mexicana 051, que va a permitir tener etiquetados claros, etiquetados que le permitan a usted darse cuenta cuando vea un sello de color negro en forma de un octágono, ahí le va a decir que tiene exceso de calorías, exceso de grasas, exceso de azúcares o exceso de sal. Y usted sabrá elegir porque tendrá la información clara, muy clara, tendrá etiquetados claros. Y esta es una de muchas medidas que ya iremos presentando aquí en los siguientes semanas y días. Regresando al video, iniciamos esta gira de trabajo con el presidente de la República, el licenciado López Obrador, y participamos todos los miembros del sector, y se decidió que el programa IMSS Bienestar, del cual hemos hablado aquí varias veces, podía ser un elemento muy importante para rescatar un planteamiento que se hizo hace 40 años, 41 ya, desde que se estableció este programa, en donde la atención integral de las personas en las zonas rurales nos podía llevar más rápidamente al éxito de acceder o de poner al acceso de las personas la posibilidad de ser atendidas oportunamente. Y por eso se seleccionaron los 80 unidades médicas rurales, los hospitales de IMSS Bienestar, y los recorrimos todos y cada uno de ellos para ver cómo funcionaba el programa, en qué estado estaban las instalaciones y cómo podíamos articular lo que posteriormente se estableció con el Instituto de Salud para el Bienestar, el INSABI, que trabaja articuladamente con IMSS Bienestar y con el resto del sistema de salud. Vamos a ver el video y le agradecemos al maestro Zoe Robledo y al IMSS que nos hayan puesto a disposición este material. Por favor. Hoy es 5 de julio del año 2020 y hace exactamente un año, en Mapastepec, en la costa de Chiapas, empezó un camino de 3 meses por 19 estados del país para acudir al encuentro del personal y las personas que se atienden en los 80 hospitales rurales del programa IMSS Bienestar. Para el Instituto Mexicano del Seguro Social se trata de una página histórica, porque nunca antes y difícilmente después un presidente de los Estados Unidos mexicanos había dispuesto de tanto tiempo, tanta energía y tan genuino interés para conocer de primera mano las condiciones en que opera este extraordinario programa. Junto al presidente Andrés Manuel López Obrador y los titulares de las instituciones que conforman el sector salud de nuestro país, dejamos el escritorio y acudimos al territorio
para hacer un diagnóstico y ver de cerca las necesidades de este brazo solidario del Seguro Social. Fueron 18,123 kilómetros recorridos por carretera y por caminos de terracería, y con un solo propósito: conocer para actuar y actuar para transformar. De lo que encontramos ahí, una cosa es más que cierta: si el programa se sostuvo a pesar del olvido neoliberal, si se mantuvo de pie, fue gracias y principalmente a su gente y al modelo de atención integral a la salud que incorpora la atención médica a la acción comunitaria, los saberes, la participación y el interés de la localidad a la que sirven y también a la que cuidan. Fueron meses de aprendizaje y de historias, alegres, tristes, historias de resistencia, historias de hombres y de mujeres valientes y hasta heroicos. Se realizó el diagnóstico, se plantearon objetivos y se hicieron compromisos, que aunque en este momento tengan una pausa momentánea por la pandemia, quiero darles la seguridad de que se retomarán y se van a cumplir. Hoy, ese mismo personal que encendió la esperanza del cambio atiende también la emergencia, y a ellos, al personal médico y de enfermería, al personal de lavandería, de apoyo y de higiene, a los de conservación, a los de acción comunitaria, a los voluntarios, a los choferes, a los cocineros, a todos los involucrados en la actual lucha contra el COVID-19 en las clínicas y los hospitales rurales, mi reconocimiento y agradecimiento. Con la dedicación y compromiso mostrados, será posible hacer realidad lo que ha augurado el presidente López Obrador. La mejor época para el IMSS Bienestar está por venir. Por eso, amigas y amigos, desde su fundación en 1943, el Instituto Mexicano del Seguro Social se escribe con 3 S's, aunque una de ellas es invisible. No se ve, pero se siente, y es la S de la solidaridad del pueblo de México. Que el IMSS Bienestar siga siendo eso, el pueblo curando al pueblo. Felicidades, nos volveremos a ver. Gobierno de México. Pues esto es, muchas gracias al maestro Zoe Robledo, que hizo esta compilación y que ha mantenido además un esfuerzo muy claro en la transformación del IMSS y en particular la transformación de este programa para que pueda ampliarse la capacidad de atención en las zonas rurales, las zonas social y económicamente marginadas. Vamos a pasar al segundo elemento, que es el informe técnico. Me voy a parar, esta vez lo voy a presentar yo, porque hemos hecho un cambio de planteamiento en nuestro informe técnico. Identificamos que vale la pena destacar algunos elementos que abran a la conversación y sobre todo que vinculen más claramente a la población. Una reflexión que hemos hecho en los últimos días nos permite ver que aquí generalmente, como corresponde a la responsabilidad del Gobierno nacional, presentamos el panorama nacional, pero posiblemente, y esto lo hemos detectado con algunas propuestas y algunos comentarios que nos hace la población, les es menos accesible la información para ubicar qué es lo que está pasando en mi localidad, donde yo vivo, en el estado en donde resido, el municipio en el que estoy, el lugar donde trabajo. ¿Qué debo esperar? ¿Qué debo pensar que está ocurriendo respecto a la epidemia de COVID y cómo me puede resultar más útil esa información para tomar decisiones? Entonces, hoy empezamos un nuevo ciclo, un nuevo esquema de comunicación. Es el mismo informe técnico, los números están aquí presentes y quiero dejar también muy claro para que nadie se vaya a sorprender. Absolutamente toda la información que tenemos seguirá siendo presentada. En el sitio coronavirus.gov.mx, que es el mismo portal web del Gobierno de México, en el que hemos puesto toda la información, seguirá apareciendo el informe técnico detallado. Ahí está, con toda la información que solíamos presentar aquí. Pero ahora vamos a arrancar un ciclo en el que vamos a estar identificando, empezando por hoy, el panorama nacional, pero hoy vamos a empezar a comentar realidades estatales, detalles sobre cómo está contribuyendo cada estado a este proceso de la epidemia en el conjunto del país y cómo cada estado en distinto tiempo está teniendo curvas epidémicas, es decir, la ocurrencia de nuevos casos, de nuevas hospitalizaciones, de lamentables defunciones en distinto tiempo que otros estados.
Y esto es el fundamento del semáforo de riesgo COVID para que podamos tener una percepción clara, basada en la evidencia técnica de lo que está ocurriendo en su localidad, en el sitio donde usted reside. Y esa es la manera en que lo vamos a trabajar. Hoy no vamos a entrar en ninguna particularidad de algún estado, hoy solamente vamos a presentarlo de manera panorámica y mañana arrancaremos con la panorámica más un estado. Y así nos vamos a ir con los 32 entidades federativas. Tenemos 35 días desde que terminó la Jornada Nacional de Sana Distancia como jornada nacional y precisamente empezó el esfuerzo estatal específico de ir articulando las intervenciones que el Gobierno de México dispuso desde el inicio como necesarias para lograr el control epidémico. Y aquí quiero hacer un recordatorio que lo hice ayer. Las autoridades estatales, las y los gobernadores, son autoridades sanitarias. Es su responsabilidad velar por la protección de la salud de la población en su territorio. Pueden tomar decisiones con autonomía técnica basadas en un marco general que es responsabilidad del Gobierno de México a través de la Secretaría de Salud, pero tienen en todo momento la responsabilidad de velar por el buen cumplimiento de las intervenciones de salud, del crecimiento de la infraestructura de atención hospitalaria, de que se cumplan los elementos del distanciamiento social, que se mantengan cerrados aquellos sitios de trabajo y de servicios que no deben estar abiertos de acuerdo a su nivel de riesgo. Eso es una responsabilidad estatal. A su vez, los gobiernos municipales no son autoridades sanitarias, pero pueden ayudar de manera muy importante a hacer cumplir a través de disposiciones administrativas de carácter local que aquellos espacios públicos donde se considera que puede haber riesgo de contagios estén cerrados cuando no deben estar en operación de acuerdo al nivel de riesgo. Entonces usted, ciudadana, ciudadano, usted que vive en un sitio específico, tenga conciencia de que usted puede participar y usted puede ayudar mucho a que en su localidad no se propague COVID. En la medida en que tenemos este proceso largo de una epidemia larga, vamos a tener que incorporar prácticas, cambios de actitud, cambios de comportamiento que favorezcan que usted no se contagie, que usted no contagie a las demás personas. Entonces, todas y todos tenemos algo que participar y una vez más agradecemos a todas y todos, a todo este pueblo que ha mantenido una contribución muy importante al mantenerse en casa, al no salir cuando usted está con síntomas y mantenerse a sana distancia física unos de otros para disminuir la cantidad de contagios. La siguiente, por favor. Retomamos sobre esta diapositiva que presentamos en forma animada el domingo pasado para recordar dónde está México con respecto al resto del mundo. Y esta va a ser ahora una de las diapositivas que estaremos presentando para el panorama internacional, en vez de la otra donde había las barras de la contribución relativa de los distintos regiones del mundo o continentes. Esa sigue en el informe técnico, pero ya no la estaremos presentando aquí. Esta, ya dijimos, procede de un portal de datos que compila la Universidad de Oxford en Inglaterra con información de múltiples fuentes y que verifican en intervalos regulares. Lo que tenemos para punto de comparación, porque parece que ha sido una inquietud social en los últimos pocos días, es específicamente con algunos países europeos donde se presentó de manera más intensa la epidemia al inicio en los primeros días de febrero, donde se sitúa México con respecto a estos países. Ya han surgido algunas comparaciones, lo que nos hace pensar que la sociedad mexicana tiene una referencia sobre lo que pasó en esos países y quisiera entender con claridad cómo está la situación en México en comparación a la que vivieron esos países. Por eso lo retomamos. Y aquí hemos puesto algunos, podríamos poner por supuesto muchos otros. Francia, España e Italia. España e Italia son las que más recientemente se han comentado. Y vean ustedes, aquí son días transcurridos desde que se alcanzó un caso por millón de habitantes. Un caso por millón de habitantes.
México tiene 128 millones de habitantes, entonces es el día cuando se alcanzaron 128 casos. Italia tiene 60 millones de habitantes, entonces es el día donde se alcanzaron 60 casos. Y esto permite una comparación equilibrada independientemente de la fecha específica en la que se presentaron el primer caso de la epidemia de cada país. Veamos cómo está aquí la situación de los países europeos. Están pintados en color azul sus curvas epidémicas. La interpretación de las curvas es la misma que hemos estado comentando por 128 sesiones. Aquí son días transcurridos y aquí es cuántos casos por millón de habitante se presentaron, por millón de habitante. ¿Qué permite esto? Comparar equilibradamente países que tienen población diferente. No se pueden comparar países que tienen poblaciones diferentes. Ya puse el ejemplo con Italia, 60 millones de habitantes, México 128. Estados Unidos tiene arriba de 350 millones de habitantes. Entonces, para que se puedan comparar de manera equilibrada, de manera adecuada, se usa este índice que se llama incidencia y es casos por millón de habitantes. Veamos, en estas curvas es lo que le ocurrió a estos países. Esta es la curva de España, esta es la curva de Italia, esta es la curva de Francia. Hemos puesto un país asiático, Irán, que tuvo también la misma temporalidad o muy parecida y está en este color turquesa. Pusimos también dos países del continente americano, nuestro inmediato vecino en el norte, Estados Unidos, y Brasil, que son los países más poblados del continente. México es el tercero después de estos dos. Entonces tenemos la situación de Estados Unidos. También se presentó una curva epidémica más o menos al mismo tiempo que Europa occidental, concretamente empezó el 25 de enero, después tuvo un descenso y ahora está teniendo un repunte, como ya lo hemos comentado recientemente, Estados Unidos. Brasil empezó también más o menos en las mismas fechas que México y tuvo una trayectoria, pero muy parecida a la de México. Cerca del día 40 empezó a tener una progresión más rápida de la epidemia con respecto a lo que tiene México. Y hoy tienen estas cifras, hoy, esto es la fecha presente, aquí a 125, casi 130 días de que empezó la epidemia. Elementos que vale la pena no perder de vista es la velocidad a la que se presentaron estas epidemias. Y esto se ve por la fase inicial, es decir, el lado izquierdo de las curvas epidémicas, que es cuando van aumentando cada día los casos. Y vean ustedes la inclinación, entre más inclinada está esta parte de la curva, quiere decir que más rápidamente se presentan los casos. Esta es la velocidad a la que se presentaron en estos tres países europeos, es muy semejante a la de Estados Unidos y es considerablemente distinta a la que experimentaron Irán, Brasil y México en los primeros 20 o 25 días. Posteriormente esos países llegaron a un punto máximo, este es el famoso pico de la curva epidémica, y empezaron a descender progresivamente. Y vean ustedes cómo desde el día 0 hasta una zona donde hubo una reducción muy significativa de casos, hay casi 90 días. Es decir, 3 meses transcurrieron, en su mayoría para esos países europeos, para que lograran tener una reducción sustancial del número de casos, sin haber terminado todavía sus epidemias. La transmisión sigue, desafortunadamente también en estos países, pero ya con una reducción muy sustancial, 3 meses. En el caso de Estados Unidos, tuvieron este pico inicial y luego empezó a descender, pero a una velocidad considerablemente menor que se expresa por la inclinación de esta línea. En el caso, y con el repunte que ya comentamos, en el caso de Brasil, se presentó con esta misma o aproximadamente misma velocidad en el número diario de casos, pero posteriormente, alrededor del día 35, empezó a tener esta otra inclinación, es decir, esta otra velocidad que es mayor a la de México. Y la de México es la que hemos estado comentando todos los días, es esta curva que es plana cuando se compara con estas y que tiene una velocidad menor de aumento en el número de casos
y la razón por la que tiene esa velocidad y no otra más rápida es que las personas se han mantenido mayormente, en promedio 60% de reducción de la movilidad. La curva además nos permite, y eso es algo de lo que vamos a estar hablando en tiempo real, identificar cuándo pudiera haber ciertos cambios que hay que atender. Concretamente, en esta zona estamos viendo un incremento después de haber tenido un pequeño periodo de disminución. Esto no es una buena noticia, y así como comentamos buenas noticias, también comentamos noticias que no son estimulantes. Y el mensaje aquí es: esto hay que mantenerse atentos y atentas, porque es el peligro de pasar al desconfinamiento. Cuando se empiezan a activar las distintas modalidades de la actividad en el espacio público, puede haber repuntes de la epidemia. ¿Qué es lo que hay que hacer? Por ejemplo, lo que dispuso el gobierno de la Ciudad de México. En este fin de semana, esto fue noticia, lo cual me parece muy importante, en este fin de semana la jefa de gobierno de la Ciudad de México, la doctora Sheinbaum, dispuso que aunque se estaba en el semáforo naranja, los comercios del centro histórico de la Ciudad de México se había verificado que no estaban cumpliendo las disposiciones de seguridad sanitaria, y tomó una decisión ejecutiva en uso de sus atribuciones de que no se abren estos comercios hasta que cumplan con estas disposiciones. Es un excelente modelo del tipo de decisiones ágiles, certeras y muy determinantes que se hacen cuando se piensa en la protección de la salud de las personas. Felicitamos a la doctora Sheinbaum y al gobierno de la Ciudad de México por esta decisión. Vamos a pasar a la siguiente. Veamos ahora, estos son los números, insistimos, el informe técnico contiene todo lo que estaban acostumbrados a ver y aquí lo seguiremos presentando. Están los casos confirmados, 256.848, las muy lamentables defunciones, 30.639, y las personas que han sido recuperadas. Pero la vamos a presentar también de una manera gráfica que nos permita identificar estos tres conjuntos. El esquema es el mismo, aquí es el número de casos, número de personas en esa condición, y lo vamos a ver ahora por semanas. En la medida en que esto ya transcurrieron varias semanas, podemos verlo también por semanas. Recordar que cuando decimos semana epidemiológica, es una semana que empieza en domingo y termina en sábado. Hoy estamos empezando la semana epidemiológica número 28, hoy. Número 28. Y como corresponde, y lo hemos dicho, los datos más próximos pueden ser no informativos por el retardo natural en el proceso de confirmación y de incorporación de datos. Entonces, no los presentamos hoy. La siguiente semana agregaremos la semana 26, en la siguiente la 27, y así. Vamos a ir 2 semanas detrás de acuerdo a lo que ocurre. Pero en todo momento presentaremos todo. En la curva roja vemos los casos confirmados que se van acumulando. En la curva de color turquesa vemos los recuperados. De todos estos casos confirmados, todos estos se han recuperado. Y lamentablemente han ocurrido esta cantidad de muertes. Muertes, recuperados, el conjunto. La siguiente, por favor. Este mosaico es el que nos va a permitir analizar con mayor detalle en la comunicación con ustedes qué está pasando en cada estado. Consideramos que es más fácil verlo de manera panorámica de inicio y después vamos a irnos concentrando en explicar cada una de las curvas epidémicas de los estados. Aquí está de Aguascalientes a Zacatecas, los 32 estados de la República, y en cada una de las columnas están las semanas epidemiológicas. También por eso es útil tenerlo por semana y no por día, porque nos permite compactar la información y verla de manera integrada. Aquí estamos tomando desde la semana 10, que es cuando ocurrieron los primeros casos, y hasta la semana 26. Recordar que hoy, domingo 5 de julio, empezamos la semana 28. Y lo que vemos en cada carril es la incidencia por semana. Ahora, aquí estamos integrando
dos señales importantísimas. Una es los casos confirmados, pero hemos relatado también desde el inicio que las personas que tienen síntomas compatibles con COVID, fiebre, tos, dolor de cabeza, dolor de garganta y otras manifestaciones, se constituyen en casos sospechosos y que para la eficiencia más apropiada de la vigilancia epidemiológica no se necesita esperar a la prueba. Si esperáramos a que se realice la prueba y que se haga el procesamiento de laboratorio para tener la confirmación, no tendríamos la eficiencia que tenemos por estar usando información desde la sospecha. La sospecha es inmediata en cuanto una persona acude a las unidades de salud o es detectada en un estudio de brote o es detectada a partir de un estudio de contactos. Se puede reconocer que es una persona sospechosa de COVID. Y para fines prácticos de el control epidémico y por supuesto de la atención de las personas, no se debe esperar a tener el resultado de la prueba. Lo que se debe es actuar para proteger la salud, la vida de la persona y proteger a su alrededor que otras personas no se contagien. Por eso hemos dicho también una y otra vez que esta idea de que hay que hacer millones de pruebas parte de un supuesto muy equivocado, que es que solo con la prueba y su resultado se pueden hacer acciones de salud pública. No es así, hay que hacerlas mucho antes, son inmediatas, deben ser inmediatas. Y aquí lo que vemos es en tonalidades del color rojo, vamos viendo la intensidad en la que se presenta. Tomemos un ejemplo, que es la Ciudad de México, cuando aquí había un número 3, que es 3 casos por 100,000 habitantes, en esta semana está casi blanco, y aquí está 16, y aquí 24, y aquí 41, y va aumentando el número de casos por 100,000 personas, el conjunto de casos confirmados y los casos sospechosos a los que se les aplica el porcentaje de positividad. Y vean ustedes cómo es muy intuitivo, muy claro ir viendo la coloración. ¿Dónde está la coloración más intensa? Aquí, en esta semana, y luego empieza a palidecer. Lo vamos a ver en forma gráfica al comparar, y viene también la Ciudad de México. Tomemos otro estado. Aquí está el estado de Tabasco. Empezó con 0 casos por 100,000 habitantes y fue aumentando progresivamente, aumentando, y aquí está la máxima coloración ahora, que es la semana número 25, la semana 26 palidece un poco. Entonces aquí lo que nos habla es de en dónde están las máximas intensidades, pero nos permite comparar inmediatamente a los distintos estados. Tomemos otro, Coahuila. Coahuila había tenido un lento avance de la epidemia, pero hoy tiene en la semana 26 esta intensidad. Y así. Entonces, de manera panorámica podemos poner nuestra atención dónde está, dónde vive usted. Y fíjese cómo está de coloración el estado donde usted reside. Vamos a ver otra gráfica. A partir de esta gráfica es que vamos a ir seleccionando los estados, los 5 estados que tienen la máxima incidencia en el momento en que lo presentemos y los estados que tienen la mínima incidencia en el momento en que lo presentemos. Y así usted en casa va a poder saber cómo está su estado comparado con los otros estados. Esto complementará la información que usted tiene respecto al semáforo. Aquí están los 5 que tienen la máxima incidencia a la semana 26 y aquí están los que a la misma semana 26 tienen las mínimas incidencias del país. Veámoslo ahora en forma de las curvas epidémicas y aquí es de interés tomar algunas comparaciones. Veamos en la curva roja, es lo mismo, semanas epidemiológicas y aquí las incidencias de los casos estimados. Y aquí vemos Tabasco en esta curva roja, fue subiendo, tiene un pequeño descenso en la semana 26. Aquí tenemos la Ciudad de México en color verde, fue aumentando y esto es la noticia positiva que hemos estado compartiendo en los últimos 10 o 12 días. Hay un descenso progresivo y consistente en la incidencia
de COVID-19 en la Ciudad de México. Entonces, la Ciudad de México ya tiene 3 semanas hasta la semana 26 en donde ha seguido disminuyendo. También disminuyó durante la semana 27, pero ya explicamos por qué razón preferimos no considerar en tiempo real esa semana, como lo hacen todos los países en sus sistemas de vigilancia epidemiológica. Entonces, de manera sintética, estos 5 estados son los estados que tienen estas curvas ascendentes, excepto la Ciudad de México, que ya llegó a un máximo y va en descenso, y estos otros 5 estados, Zacatecas, Chihuahua, Morelos, Querétaro y Chiapas, son los que tienen en el momento las mínimas incidencias. Vamos a ver la siguiente, por favor. Terminamos con esta información. Esta seguirá siendo por el momento igual a la que hemos presentado, y es el otro indicador muy importante, la ocupación y la disponibilidad hospitalarias. Recordarles que la ocupación hospitalaria depende de la velocidad en que se van presentando los contagios, por lo tanto la velocidad en que aparecen personas enfermas, y es imprescindible, por eso fue uno de los principales objetivos del manejo de la pandemia en todos los países, pero definitivamente algunos lo fuimos logrando, otros desafortunadamente no, que no tuviéramos unidades hospitalarias que se rebasaran en su capacidad y que se tuviera que negar el servicio o tomar decisiones, desde luego siempre muy trágicas, de tener que seleccionar quién recibe y quién no recibe. Eso no ha ocurrido en México, y no ha ocurrido porque estamos desde el inicio en 2 intervenciones fundamentales. La primera, la mitigación comunitaria, este esfuerzo por el que logramos tener una epidemia lenta. Nos cansa, por supuesto, nos parece irritante tener que estar tanto tiempo en el confinamiento, y empieza a ser frustrante la idea de que sigue y sigue la epidemia. Pero esto es afortunadamente gracias a que a tiempo iniciamos la mitigación comunitaria, una intervención masiva que llevó a más de 80 millones de personas a estar fuera del espacio público, y entonces que los contagios ocurrieran de una manera muy lenta y no se saturaran las unidades de salud. La cantidad de casos y desafortunadas defunciones que pueden ocurrir han dependido principalmente de la propia naturaleza de la enfermedad. En una población con enfermedades crónicas, como lo hemos dicho una y otra vez, y no se nos debe olvidar, porque eso deja muy clara cuál es la agenda olvidada de la salud pública en los últimos 40 años. Y esa seguiremos trabajando en ella. Pero no hemos tenido situaciones críticas en donde se rebasen para cada entidad federativa sus capacidades de atención hospitalaria. En algunos casos hemos llegado a tener momentos límite. Tenemos como rango, como intervalo de seguridad, entre 30 y 20% de disponibilidad. Es demasiado poco, y entonces actuamos y expandimos capacidad. Tabasco, concretamente, es en este momento el estado que se encuentra ahorita con la mayor intensidad de demanda de los servicios de salud. En este caso es para camas de hospitalización general, es decir, personas que están suficientemente graves para necesitar hospitalización, pero que no están intubadas, que no están en condición crítica. Y en el caso de Tabasco, vemos que durante esta semana, la semana 27, se fue llenando sus hospitales. Justamente a lo largo de este fin de semana, inmediatamente trabajó el Comando COVID y nos coordinamos las instituciones del sector salud, por supuesto el gobierno del estado, al frente del gobernador Adán Augusto, y la secretaria de salud, la doctora Silvia Roldán, y Protección Civil, las instituciones militares, y todos actuamos para expandir la capacidad hospitalaria. Y eso es lo que vamos a ver reflejado en los siguientes días. Nayarit, Nuevo León, Puebla, Sonora, Veracruz son las siguientes, y ahí está el orden de ocupación. Recuerden que la Ciudad de México en un momento dado fue la primera, y durante muchas semanas. Vean dónde está hoy la Ciudad de México, aquí, con 55% de ocupación y 45% libre. Veamos la siguiente.
La ocupación de camas con ventilador, es decir, camas de hospital para personas críticamente enfermas, está en el promedio nacional en 38% y por entidad federativa tiene otra distribución. Aquí tenemos Baja California con 61% de ocupación, 39% libre, Nuevo León 57%, 43% libre, Estado de México 53%, Puebla 52%, Sonora 51%, Tabasco 50%. Tabasco es la primera en camas generales, pero no es la primera en ocupación en camas con ventilador. Y le siguen las otras. Aquí está la Ciudad de México, que también por varias semanas ocupó el primer lugar y hoy está en este punto con 50% de ocupación. Entonces, este va a ser el nuevo formato de comunicación, por supuesto siempre abiertos a propuestas, a peticiones, para incorporar la información que ustedes como comunicadoras y como comunicadores consideren relevante. La ciudadanía también, siempre estamos abiertos, nos escriben, no pocas veces por correo electrónico a los correos institucionales, nos hacen sugerencias, propuestas, nos piden información y esta es la información que traemos aquí. Pero consideramos que es vital que la información sea relevante para la población, principalmente para la población, y les agradecemos a ustedes como comunicadores y comunicadoras que lleven el mensaje que pueda ser más útil a la población. Muchas gracias. Vamos a abrir a preguntas y respuestas, por favor. Daniela Pastrana y luego nos vamos con Fernanda. Juan, usted. Ya nos vamos. Gracias, doctor. Buenas noches. Tengo dos preguntas. Una es, en la prensa internacional se ha estado hablando en los últimos días del caso de Japón, que es un país que tiene pocos decesos, pocos contagios, pero que tuvo, a diferencia de otros países de Asia, medidas muy blandas, no cerró fronteras, no se hicieron pruebas masivas. Se ha hablado de varias cosas, una de un factor X, que podría ser alguna cosa genética, de una inmunidad provocada por un tipo de COVID anterior, que tampoco se tiene como muy claro cuál podría ser, otros factores culturales y el hecho de que claramente que Japón es uno de los países con menos enfermedades como diabetes o hipertensión. Vuelvo a la pregunta que creo que ya le hice hace como un mes sobre las enfermedades, o sea, sobre las defunciones que no tienen una comorbilidad en México, si ya tenemos como alguna idea o si ya se tiene alguna idea de qué puede provocar, ¿no? Porque el caso de Japón es porque no hay todavía una claridad, por lo que he estado leyendo, de qué es lo que puede provocar que allá no tengan estas defunciones, pero qué provoca que haya defunciones en un caso y en otro no, sobre todo en estos pacientes que son los que no tienen una enfermedad asociada. Y la otra, hay muchos testimonios que obviamente nos llegan a los medios de comunicación de personas que han estado recorriendo varios hospitales y no encuentran atención, o sea, 8, 3, 10. Y entonces, cuando vemos las gráficas de la ocupación hospitalaria, parece que es un poco esquizofrénico el asunto, porque por una parte la gente nos dice es que fui a 8 hospitales y no había, y en las gráficas pues sí hay espacio. Entonces, esto se debe a una mala distribución de los hospitales, se debe a falta de personal para atenderlo, aunque esté en las camas, o a qué es a lo que se debe a que la gente no esté encontrando, o que haya gente que no esté encontrando fácilmente un hospital donde atenderse. Gracias, muchas gracias, Daniela, por ambas preguntas. Quisiera abordar la segunda. Efectivamente, este fenómeno no solo puede ocurrir, sino ha ocurrido y nos lo hemos podido constatar a partir de los distintos mecanismos que tenemos de identificación de las necesidades de la ciudadanía. Y también en esa ciudadanía incluye a las personas profesionales de la salud, médicos, médicas, que se han expresado en no pocas ocasiones diciendo: lo que dicen en la conferencia no es cierto, porque aquí en mi hospital estamos rebasados. Nos pasó en la Ciudad de México con los institutos nacionales de salud, con los hospitales de alta especialidad, que nos decían eso. O sea, hoy en la noche tú dijiste que la Ciudad de México tenía una reserva hospitalaria, pues no es cierto, porque en mi hospital estamos saturados. El caso de la Ciudad de México fue, de hecho, muy ilustrativo de la buena práctica
que es la coordinación interinstitucional. Inmediatamente, y esto estamos hablando de la primera o segunda semana de marzo, en que pusimos en práctica los mecanismos de coordinación de todo el sector salud. El sector salud de México está compuesto de las distintas instituciones, las instituciones nacionales, el Seguro Social, el ISSSTE, Pemex, en el lado civil, y también las secretarías estatales de salud o servicios estatales de salud. En algunos casos se llaman institutos de salud, como el del Estado de México, el de Aguascalientes, el de Chiapas, hay varios que se llaman así. Pero es los servicios estatales de salud. Recordar que desde 1997 se descentralizó la Secretaría de Salud. Todavía hay personas que hablan de la Secretaría de Salud pensando que el hospital que ven que no es del IMSS, no es del ISSSTE, no es de Pemex y no es privado, y que ven en su localidad es de la Secretaría de Salud, y piensan que el doctor Alcocer es el jefe directo de ese hospital. No es así. Desde 1997, el jefe de ese hospital es el gobernador de su estado. Es el gobernador de su estado, a través de el secretario o secretaria de salud. Entonces, lo que ocurre en los estados está sujeto a las prácticas que en los estados se han desarrollado, no de ahorita, sino de varios años, desde 1997. Y un reto muy importante que tiene todo nuestro sistema de salud es que exista colaboración entre las instituciones. Colaboración. En una epidemia como esta no es conveniente, así lo hemos dicho y así ha sido la práctica, por parte de las instituciones nacionales, que se pongan límites a la atención de las personas. Desde esas semanas de las que estoy hablando, durante marzo, resolvimos que se firmara un convenio entre las distintas instituciones de salud, el IMSS, el ISSSTE, Pemex y los servicios estatales de salud, por supuesto también la Secretaría Federal, la Secretaría de Salud Federal, para que existiera un inmediato intercambio de servicios para COVID. Al momento solo 7 estados lo han firmado, solo 7. El IMSS firmó, el ISSSTE firmó, Pemex firmó, el secretario de Salud del Gobierno de México firmó, y solo 7 estados firmaron. Y esto lo que impide a los estados que no firmaron, que son la mayoría, es que haya un fluido intercambio de servicios. ¿Qué quiere decir fluido intercambio de servicios? Que si a las 3 de la mañana el hospital civil, el hospital general de la ciudad en la que usted reside está lleno, que usted pudiera ir al hospital del Seguro Social que esté vacío. O viceversa, si usted es una persona asegurada, pero resulta que el hospital del Seguro Social que usted identificó y que es un hospital COVID está lleno, que usted pueda ser recibido sin traba alguna en un hospital del ISSSTE o de Pemex o de la Secretaría de Salud del estado donde usted vive. Entonces, esto es muy importante porque estamos con esta traba y la realidad es que para que se pueda hacer ese intercambio de servicios se requiere una participación ordenada por parte del gobierno estatal para intercambiar servicios y turnar a las personas a donde deben estar. Existe un mecanismo y ahora que cambiamos este modelo de comunicación, otra característica es que vamos a empezar a tratar temas concretos, así como lo hemos hecho, pero ahora nos hemos hecho a la tarea de programar varios temas. Y vamos a traer a nuestro colega Gabriel García, el doctor Gabriel García, que está a cargo de una unidad federal que se llama COPAC, el Centro Operativo de Apoyo para Apoyo a Contingencias, COPAC, que coordina 26 centros regionales, centros reguladores de urgencias médicas, CRUM, o su equivalente en otros estados que se llaman SAMUS. Pero más allá de la denominación, son unidades operativas en donde hay centros de atención telefónica que permiten justamente eso. ¿Qué hospital está vacío? ¿Qué hospital está lleno? ¿Qué capacidades tiene el hospital? ¿Cuántas camas? ¿Qué personal? Etcétera. El personal existe. Recordar que hemos hecho un esfuerzo
desde el inicio y ya hemos reclutado 50,000 profesionales de la salud, que no había. Nos faltan 240,000 personas, pero logramos reclutar para COVID a 50,000. Entonces los mecanismos existen, pero sí se requiere que se usen apropiadamente y de una forma más eficiente al interior de las entidades federativas. ¿Y lo otro era? Comorbilidad. Le pido al doctor José Luis Alomía si nos comenta de comorbilidades. Justo, precisamente se está trabajando, se va a hacer un análisis más a fondo, es decir, todos los lunes, como ustedes han estado viendo, se presenta la proporción de personas, por ejemplo, que fallecieron, ¿no? Y se ha enfocado siempre al grupo de personas que han fallecido y decimos, tanta proporción de estas personas tenían hipertensión, tantas tenían diabetes, y los números realmente no han variado mucho en la proporción de lo que se ha estado presentando. Se está realizando ya un análisis que no solamente incluye al grupo que ha fallecido, sino también a las personas que han enfermado y no han fallecido. En ambos grupos, los grupos que presentaron enfermedad más grave, es decir, que estuvieron hospitalizados, aquellos que lo estuvieron de manera ambulatoria, verlo también por grupos de edad, es decir, toda esta diferenciación en relación a las comorbilidades. Y precisamente en este cambio de enfoque de la información y de cómo se va a presentar, muy probablemente uno de estos días de esta semana va a tener ya este nuevo análisis y lo vamos a presentar aquí mismo. Gracias, doctora Alomía. Quisiera agregar una cosa que se me olvidó mencionar a su amable pregunta, Daniela. INSABI, el Instituto de Salud para el Bienestar, por supuesto firmó también y promovió la creación de este convenio, y este INSABI fue creado precisamente para lograr la integración del sistema de salud que estaba desde 1997 desintegrado y todavía está así. Pero a lo largo del operativo COVID, el INSABI ha tenido un papel clave, porque hemos tenido una sola dependencia, una sola institución que nos permite tener respuestas ágiles a estas situaciones de emergencias. El reclutamiento del personal, el aseguramiento de los equipos, los ventiladores que se han distribuido, todos los hemos adquirido a nivel federal y se han transferido a los estados. Algunos estados se encargaron también de hacer sus propias compras en su momento, lo cual es muy oportuno, pero el INSABI ha estado en todo momento al pendiente de adquirir los equipos de protección personal, los ventiladores, de reclutar el personal y de brindar el apoyo a todas las entidades federativas. Entonces también eso es algo importante, porque cuando empezó la epidemia de COVID, otra de las trabas que teníamos es un sistema que estaba sobrefragmentado, que no estaba coordinado, y hoy tenemos el empeño de que esté mejor coordinado. Muchas gracias. Juan Hernández y Fernanda. Creo que le había dicho primero a Fernanda, pero bueno. Fernanda. Gracias, doctor. Fernanda para Glucosa Atómica. Preguntarle sobre lo que ha mencionado respecto a los lugares que abrirán este año para el ENARM. ¿Tendrá ya información preliminar de las plazas y países donde se enviará a los médicos a estudiar una especialidad, o cuándo sería que esté disponible esta información? Y una pregunta más. ¿Las personas que se recuperan o se curan de COVID pueden volver a infectarse después de cierto tiempo? ¿O qué evidencia hay al respecto? ¿O qué medidas deben seguir ellos? Y si pueden salir a la calle sin algún riesgo después de haberse curado. Gracias. Muchas gracias, Fernanda. Sobre el reclutamiento del personal de salud y este nuevo plan, en donde vamos a tener 10,000 más plazas, 10,000 plazas adicionales para el entrenamiento de médicas y médicos especialistas. Tenemos toda la información. Este es un programa que estableció el INSABI precisamente a través del doctor Alejandro Sbarch, y ya dijimos que vamos a invitar al doctor Sbarch para que nos haga un recuento de en qué consiste este programa. Ya lo ha presentado algunos martes en el Pulso de la Salud, pero que nos haga una actualización. Y sobre volverse a infectar. Gracias por recordar esta pregunta. Vale la pena estarla haciendo periódicamente para ver si ya hay evidencia diferente. Todavía no, en el mundo entero todavía no se tiene certeza de que la infección por el virus SARS-CoV-2 causante de COVID permita tener inmunidad permanente. Se piensa en su mayoría que es lo más probable, y cuando se piensa que es lo más probable es por la experiencia
con otros coronavirus. Hay otros 6 coronavirus que causan enfermedad leve y que han estado desde hace decenas de años, algunos centenas posiblemente de años, en la población humana. Hay 2 coronavirus adicionales, el 7 y el 8, que causaron sendas epidemias, la de SARS, llamada SARS-1, que empezó en China, también en China, en el sureste de China en 2002, y el MERS, el coronavirus del Medio Oriente, que empezó en la península arábiga en 2011. No se sabe, por lo tanto, en este momento con certeza si la infección por el virus SARS-CoV-2 causante de COVID, bueno, en otras palabras, si haber tenido COVID ya me deja protegido. No se sabe. Entonces no hay que confiarse, y esta falta de conocimiento a nivel mundial es lo que ha hecho que la Organización Mundial de la Salud sea muy clara en no recomendar la idea del pasaporte inmunitario. Esta idea del pasaporte inmunitario es la que algunas personas o algunas organizaciones en el mundo han pensado que se podría usar el hacer pruebas de anticuerpos contra el virus causante de COVID y quien saliera positiva o positivo, decirle, adelante, tú puedes regresar al trabajo. Las empresas privadas, por ejemplo, en varios países y también aquí en México, han externado esta idea. Algunos gobiernos estatales han externado esta idea. Voy a hacer pruebas, test, y esto me va a permitir detectar quién ya tuvo y esas personas que regresen tranquilamente al trabajo. No es el caso, no hay un fundamento científico para esa práctica. La Organización Mundial de la Salud, desde el 24 de abril, hizo un pronunciamiento explícito sobre esto, recomendando que no se consideren las pruebas de anticuerpos como demostrativas de la historia de infección, y mucho menos que se considere que la historia de infección es garantía de que no nos volveremos a infectar. Hasta hoy, 5 de julio, esa es la perspectiva. La recomendación que ha hecho la Organización Mundial de la Salud sigue vigente en ese mismo sentido. Y esta semana vendrá el doctor Alcocer a hablarnos de la inmunología de COVID y nos va a explicar esto. Juan Hernández, por favor. Rápidamente, Juan Hernández del periódico Basta del Grupo Cantón. Se está manejando en redes sociales que el hecho de haber mencionado en toda esta explicación de las enfermedades crónico-degenerativas, del consumo de alimentos de productos chatarra, de estos productos industrializados, tanto por el presidente como por usted, que es una forma de intentar evadir su responsabilidad. ¿Qué le responde a estos personas, llámese de todo el gremio, ya sea periodístico, ya sea políticos, ya sea de que están haciendo este tipo de señalamientos, ¿no? ¿Cuál sería en este caso la postura del gobierno federal frente a este tipo de aseveraciones? Gracias. Muchas gracias. Aprovecho para felicitarle de su cumpleaños, que fue ayer. Felicidades, feliz cumpleaños, Juan. ¿Qué respondo? Pues nada, qué bueno que haya libertad de expresión en México. Las redes sociales son un instrumento más y qué bueno que la gente se exprese. A veces la gente se expresa porque tiene una idea que comunicar y la idea puede ser útil a la sociedad. Cuando eso ocurre, qué bien, la persona está haciendo un bien a la sociedad. Hay veces que no es así, hay veces que la gente se expresa porque tiene un sentimiento y los sentimientos a veces son de distinto tipo. Hay sentimientos de enojo, hay sentimientos de odio incluso. Uno lo puede ver por el tipo de expresiones o por cómo formulan o no ideas. A veces no parecían ser ideas sino consignas. Pero qué bueno que se exprese, no pasa nada. Yo creo que qué bueno que tengamos libertad de expresión. Yo felicito al pueblo de México por el excelente trabajo que hace en mantenerse atentas a la información que está basada en técnica, en ciencia, en evidencia y que responden positivamente a el comportamiento útil para ustedes mismas, para su comunidad, para su familia, que nos va a llevar a ir conduciendo esta epidemia de acuerdo a
los recursos que existen en México y los que vamos desarrollando, como la reconversión hospitalaria, como las intervenciones de salud pública, como esta nueva fase de programas comunitarios que varios estados iniciaron, la Ciudad de México, Chiapas, Aguascalientes, Tlaxcala y otros. Muchas gracias. Son las 20 horas en punto, 5 de julio. Aquí termina la conferencia de prensa sobre COVID-19. Muchas gracias.